Bueno, buenos días, tardes, noches, depende de la hora que vean. Mi nombre es Adalberto Hernández Eligio, soy alumno del Instituto Tecnológico San Luis Potosí, Campus Gilitla. Estoy cursando la materia de Administración de Base de Datos. La profesora es María Georgina Novela Costa y es séptimo semestre. Y esta es la tarea tutorial final. Bien, como pueden ver, tenemos el índice de unidades, las cuales son 6. Y pues bueno, comencemos con la unidad número 1. La unidad 1 trata de la perspectiva de la administración de base de datos y pues tenemos los subtemas, los cuales son 4. Y comencemos con el número 1.1. Administrador de base de datos. Un administrador de base de datos, también conocido como DBA, en inglés Database Administrator, es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia y negocios y legales de la base de datos y la calidad de datos. Análisis de los manejadores de base de datos. Tenemos como gestores de base de datos no libres. Tenemos el PostgreSQL, el cual es un sistema de gestión de datos relacional orientado a objetos y bajo la licencia de BSD. El Firebird es un sistema de administración de base de datos relacional de código abierto basado en la versión 6 de Interbase. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional compatible con ACID, lo cual nos da a entender que nos da hasta 2 terabytes de tamaño. También permite la inclusión de campos de tipo blob. Apache es un sistema gestor de base de datos relacional escrito en Java, que puede ser importado en aplicaciones Java y utilizado para procesos de transacciones online. Gestores de base de datos no libres. Como primero tenemos el MySQL, el cual es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Está desarrollado en su mayor parte en código ANSI, al contrario de proyectos como Apache. Advantage Database ofrece una ruta de crecimiento para las aplicaciones de base de datos integradas que permite que las aplicaciones utilicen conjuntos de funciones de nivel empresarial. DBase fue el primer sistema de gestión de base de datos utilizado ampliamente por microcomputadoras, las cuales fueron como Apple II, la Apple Macintosh, Unix, BMS e incluso también IBM, donde su legendaria versión, la 3 Plus, se convirtió en uno de los títulos de software más vendidos durante un buen número de años. Consideraciones para elegir un sistema gestor de base de datos. Tenemos que tener en cuenta que sea fácil de usar. Tenemos que saberlo usar o tener en cuenta que alguien más lo puede usar. Y tenemos un punto número 2, en qué sistema operativo se va a implementar. Está comprobado que un sistema gestor de base de datos diseñados en open source corren mucho más rápido en entornos operativos basados en Unix que sobre Windows, así que debería tenerse en cuenta en qué sistema se va a instalar. Seguridad de los datos. La seguridad de los datos es un aspecto integral en la implementación de una base de datos. Ten en cuenta los riesgos físicos, como pueden ser un robo, con los riesgos derivados de los errores humanos, ya sea que por error lo borres una parte de la base de datos, y también hay algunos que facilitan la piratería, la corrupción de los datos, aunque a veces no es intencional. Funcionalidad. Asegúrate que todos los módulos que estén disponibles en el SGBD cumplan los requisitos de tu negocio. Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de base de datos. El mundo real considera interrelaciones entre datos y restricciones semánticas que deben estar presentes en una base de datos. La redundancia de estos datos debe ser controlada,
pero se admite cierta redundancia física por motivos de eficiencia. Pretende servir a toda la organización. La dependencia de los tratamientos sobre los datos y estos mismos han tenido una enorme influencia en la arquitectura de los SGBD. La actualización y recuperación de las bases de datos debe realizarse mediante procesos incluidos en el SGBD, de modo que mantenga la integridad, seguridad y confidencialidad de la base. Unidad 2. Pues bueno, tenemos la unidad 2, que es la arquitectura e instalación del SGBD. Tenemos los puntos del 1 al 8 y comenzamos con el punto número 1 de la unidad 2. Estructura de memoria y proceso de instancia. La memoria se puede estructurar de las siguientes partes: área global del sistema, áreas globales de programas, áreas de ordenaciones, memoria virtual y código de software. Procesos de la instancia. Cuando se inicia una instancia en el DBMS, monta la base de datos, es decir, asocia dicha instancia a su base de datos correspondiente. En una misma computadora pueden ejecutarse varias instancias simultáneamente, accediendo a cada una a su propia base de datos física. Únicamente el administrador de la base de datos puede iniciar una instancia y abrir una base de datos. Si una base de datos está abierta, entonces el administrador puede cerrarla y, cuando esto ocurre, los usuarios no pueden acceder a la información que contiene. Estructura física de la base de datos. En una base de datos almacenamos información relevante para nuestro negocio u organización y desde el punto de vista físico. La base de datos está conformada por dos tipos de archivos, en los cuales contienen los datos de la base de datos internamente. Está compuesto por páginas enumeradas secuencialmente. Páginas de datos es el tipo principal de páginas, que son las que almacenan los registros de datos. Páginas de espacio libre, páginas GAM o páginas SAM, páginas de mapa de ubicaciones, que contiene información sobre el almacenamiento de una tabla o índice en particular. Estructura física de la base de datos. Archivo o registro de transacciones. El propósito principal del registro de transacciones es la recuperación de los datos a un momento en el tiempo, a complementar una restauración o copia de respaldo completa. Full backup. El registro de transacciones no contiene páginas, sino entradas con todos los cambios realizados en la base de datos, como lo son modificaciones de datos, modificaciones de la base de datos y eventos de copia, seguridad y restauración. Este archivo no puede ser leído por herramientas de usuario SQL, aunque hay herramientas externas que pueden leer este archivo para recuperar los datos efectuados. Requerimientos para instalación. Antes de instalar cualquier SGBD es necesario conocer los requerimientos de hardware y software, el posible software a desinstalar previamente, verificar el registro de Windows y el entorno del sistema, como otras características de configuración especializadas, las cuales pueden necesitar configuración de los servicios TCP/IP y la modificación de los tipos de archivos HTML para los diversos navegadores. Bueno, pues tenemos una tabla de requerimientos los cuales son los requerimientos necesarios de una computadora, como son la memoria RAM, el disco duro, el tipo de sistema operativo, el sistema operativo, y tenemos, por ejemplo, Oracle y MySQL. En una base, instalación del SGBD en modo transaccional. En una base de datos en modo transaccional significa que la DB será capaz de que las operaciones de inserción y utilización se hagan dentro de una transacción. Es un componente que procesa información descomponiéndola de forma unitaria en operaciones indivisibles, llamadas transacciones. Esto quiere decir que todas las operaciones se realizan o no. Si sucede algún error en la operación, se omite todo el proceso de modificación de la base de datos. Si no sucede algún error, se hace toda la operación con éxito.
La transacción. Una transacción es un conjunto de líneas de un programa que llevan insert o update o delete. Todo aquel software que tiene un log de transacciones es una bitácora que permite hacer operaciones de coming o rollback. Previamente es un software de base de datos. Aquel que no lo tiene. Y los pasos serían crear una base de datos, crear una tabla, introducir datos en la tabla, recuperar datos de la tabla de varias maneras, emplear múltiples tablas. Variables de ambiente y archivos importantes para instalación. Para instalar un sistema de base de datos como primera instancia primordial es que el archivo se descarga de la web. Es un archivo de instalación. El proceso para instalar, por ejemplo, tenemos MySQL desde un archivo zip es el siguiente: extraer el contenido del archivo dentro del directorio de instalación deseado, crear un archivo de opciones, elegir un tipo de servidor de MySQL, iniciar el servidor de MySQL y establecer la seguridad de las cuentas de usuario por defecto. Procedimiento general de instalación. Para instalar un SGBD es necesario que soporte: número 1, desarrolladores que trabajen con PH, PHP, Java, .NET, XML y Open Source Application. DBA que necesiten desarrollar libremente. Vendedores de software y hardware que necesiten distribución sin cargo. Instituciones educativas y estudiantes que cursen materias relacionadas con base de datos. Procedimientos para configuración de un SGBD. Tenemos como punto número 1, para configurar nuestro sistema gestor de base de datos, poder acceder a las siguientes pantallas, por ejemplo, para Oracle o MySQL. El esquema de una base de datos en inglés, Database Schema, describe la arquitectura de una base de datos en lenguaje formal soportando un sistema administrador de base de datos. En una base de datos relacional, el esquema define sus tablas, sus campos en cada tabla y las relaciones entre cada campo y tabla. Oracle generalmente asocia un username como esquemas, en este caso System y HR, recursos humanos. Por otro lado, MySQL presenta dos esquemas: información esquema y MySQL. Ambos guardan información sobre privilegios y procedimientos de gestor y no deben ser eliminados. Comandos generales de alta y baja del sistema gestor de base de datos. Una tabla en un sistema de elementos de datos. Atributo valores que se organizan que usando el modelo vertical, columnas que son identificados por su nombre, y horizontal, filas. Es una tabla que contiene número específico de columnas, pero puede tener cualquier número de filas. Y bueno, en el lado izquierdo tenemos una imagen como los comandos, que serían: unidad 3, configuración y administración del espacio en disco. Y tenemos los puntos del 1 al 4, definición de espacio de almacenamiento, definición y creación del espacio asignado por cada base de datos, asignación de cuotas de espacio para usuarios, espacios para objetos de la base de datos y roles. Definición de espacio de almacenamiento. Las bases de datos suelen ser creadas para almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Por lo general, los datos almacenados en estas suelen ser consultados y actualizados constantemente. La mayoría de las bases de datos se almacenan en las llamadas memorias secundarias, especialmente discos duros, aunque en un principio pueden emplearse también discos ópticos, memorias flash, etc. Las razones por las cuales las bases de datos se almacenan en memorias secundarias son: en cuanto al respaldo de la base de datos, esto suele emplearse para hacer un backup tanto en discos duros como cintas magnéticas, discos ópticos o similares. Las técnicas empleadas para almacenar las bases de datos son sumamente importantes para la velocidad de acceso y recuperación de los datos. Esta dependencia no significa que necesariamente haya que cambiar la estructura de la base de datos. Si se cambian técnicas empleadas,
Las técnicas de almacenamiento son independientes de la base de datos, pero de todas maneras las mejores técnicas muchas veces pueden determinarse viendo la estructura de la base de datos, entre otras características. Definición y creación del espacio asignado para cada base de datos. Las bases de datos se almacenan en ficheros o archivos. Existen diferentes formas de organizarlas, las cuales tenemos uno, que existe una segunda forma de acceder a los datos llamada organización secundaria o estructura de acceso auxiliar. Estas permiten que los accesos a los registros de un archivo basado en los campos alternativos sean más eficientes que los que han sido utilizados para la organización primaria de archivos. El sistema gestor de base de datos asigna un espacio de almacenamiento a las bases de datos cuando los usuarios introducen create database o alter database. El primero de los comandos puede especificar uno o más dispositivos de la base de datos, conjunto con la cantidad de espacio en cada uno de ellos que será asignado a la nueva base de datos. Asignación de cuotas de espacio por usuarios. Por defecto, ningún usuario tiene una cuota en las tablets Space y se tienen 3 opciones para poder proveer a un usuario de una cuota sin límite, que permite al usuario usar todo el espacio disponible en las tablets por medio de un valor que se puede ser en kilobytes o megabytes que el usuario puede usar. Este valor puede ser mayor o menor al tamaño del table space asignado a él. Por medio del privilegio Unlimited Table Space, se tiene prioridad sobre cualquier cuota dada en Table Space, por lo que tiene disponibilidad de todo el espacio, incluyendo el System y CUAX. Recomendación: no se recomienda dar cuotas a los usuarios en Tablespace, System y SysWax, pues si típicamente solo los usuarios Sys y System pueden crear objetos en estos. Tampoco dar cuotas en las tablas Space temporalmente o del tipo undo. Ejemplo de creación de usuario. Bueno, pues tenemos el código para crear un usuario, el cual será create user y pues el nombre del usuario, la identificación que sería una contraseña y la tabla por defecto con el nombre del usuario, por ejemplo nombre tabla space, la tabla temporal, nombre de la tabla y tem, lo que sería una tabla temporalmente, la cuota mínima que tenemos que ponerle, nombre de la tabla space, el perfil y la contraseña que expirará. Tenemos que ponerle una cuenta, la cual sería bloqueada o desbloqueada. Espacios para objetos de la base de datos. Una buena parte del trabajo del DBA implicará la planificación para el almacenamiento real de la base de datos. Nombres objeto. Cada objeto de Active Directory es una instancia en una clase definida en el esquema. Cada clase tiene atributos que aseguran lo siguiente: la identificación única de cada objeto, instancia de una clase, en un almacén de datos de directorio. La compatibilidad de los ID de seguridad utilizados en Windows NT 4.0 y versiones anteriores. La compatibilidad con el estándar LDAP para nombres de objetos del directorio. Los roles. Para administrar con facilidad los procesos de la base de datos se proporcionan varios roles, que son las entidades de seguridad que agrupan a otras entidades de seguridad. Son como los grupos de un sistema operativo, Microsoft Windows. Los roles de nivel de base de datos se aplican a toda la base de datos en lo que respecta a su ámbito de permisos. Ejemplos de roles en SQL. Para agregar y quitar usuarios en un rol de la base de datos, use las opciones add member y drop member de la instrucción alter role. Almacenamiento de datos paralelos no admite este uso de alter role. En su lugar, use los procedimientos sp-all role member y sp drop role member anteriores. Existen dos tipos de roles:
En el nivel de base de datos, los roles fijos de la base de datos que están predefinidos en la base de datos y los roles de base de datos definidos por el usuario que el usuario puede crear. Los roles fijos de base de datos se definen en el nivel de base de datos y existen en cada una de ellas. Los miembros de los roles de base de datos DB-owner pueden administrar la pertenencia de los roles fijos de base de datos. También hay algunos roles de base de datos con fines especiales en la base de datos MSDB. Unidad 4. Operación y mantenimiento. Tenemos los tres subtemas de la unidad 4. Archivos log del SGBD, definición de los modos de operación de un SGBD, alta, baja, recovery y comandos de activación. Índices de reorganización y reconstrucción. Archivos log del SGBD. Cuando trabajas frente al ordenador, navegas en tu tablet u operas alguna página web desde un servidor, tiene numerosos procesos que pasan inadvertidos ante cualquier usuario. En caso de que se presenten problemas, se produzcan errores, quieran conocer exactamente qué acciones ejecutan los sistemas operativos o los diferentes programas o servicios, puedes acceder a los llamados archivos log. En español son archivos de registro. Estos logs son gestionados por prácticamente todas las aplicaciones, servidores, bases de datos y sistemas de manera automática y permiten controlar de forma centralizada todos los procesos relevantes. En general, los ficheros log no suelen evaluarse frecuentemente, pues cumplen una función similar a la de un registrador de vuelo, que es inspeccionado solo en caso de emergencia. Como consecuencia del registro detallado de datos de los logs, estos son una fuente primordial a la hora de analizar errores del programa o del sistema, así como para determinar el procedimiento de los usuarios. Esto no solo resulta interesante para los fabricantes de software, sino también para propietarios de páginas web, quienes pueden acceder. Definición de los modelos de operación de un SGBD: alta, baja y recovery de activación. Las altas. La operación de dar de alta a un determinado registro es similar a la de añadir datos a un archivo. Es importante remarcar que en un archivo secuencial solo permite añadir datos al final del mismo. En otro caso, si se requiere insertar un registro en un medio de los ya presentes en el archivo, sería necesaria la creación nueva del archivo. El algoritmo para dar de alta un registro al final del fichero es como sigue. Algoritmo altas. Leer registro de alta. Inicio. Abrir el archivo para añadir. Mientras haya más registros a hacer, algunos lenguajes ahorran este bucle. Leer datos de registro. Fin. Mientras escribir. Grabar registro de alta en el archivo. Cerrar archivo y fin. Las bajas. Existen dos métodos para dar de baja un archivo secuencial. El número 1 sería utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio, también secuencial, copia del que se trata de actualizar. Se lee el archivo completo, registro y en función de su lectura se decide si el registro se debe dar de baja o no. Y el punto número 2 sería guardar o señalar los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera que se guarda en un array. De esta forma los registros no son borrados físicamente, sino que son considerados como inexistentes. Backup y recuperación. Como administrador de copia de seguridad, la tarea principal es diseñar, implementar y gestionar una estrategia de backup y recuperación. En general, el propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad es proteger la base de datos contra pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de los datos. Los SGBD deben proporcionar instrumentos para evitar o remediar fallos. Un sistema de recuperación consiste
en restaurar la base de datos a un estado que sepa correcto tras cualquier fallo que se haya dejado en el sistema incorrecto o al menos sospechoso. El objetivo de este servicio es evaluar la situación particular de cada base de datos y proponer el mejor esquema de respaldo que garantice la mejor disponibilidad y la menor pérdida de información información ante un desastre. La recuperación. Un sistema de recuperación consiste en restaurar la base de datos a un estado que se sepa correcto tras cualquier fallo y que ha dejado en un estado incorrecto. Unidad 5. Espejeo, mirroring, réplica o replicación, método de respaldo de un sistema SGBD, método de recuperación de un SGBD, migración de base de datos. El espejeo. En base de datos espejeo, database, mirroring, es una configuración donde 2 o 3 servidores de la base de datos ejecutándose en equipos independientes cooperan para mantener copias de la base de datos y un archivo o registro de transacciones. Tanto el servidor primario como el servidor espejeo mantienen una copia de la base de datos y un registro de transacciones, mientras que un tercer servidor, llamado el servidor árbitro, es usado cuando es necesario determinar cuál de los otros 2 servidores puede tomar la propiedad de la base de datos. La configuración de los 3 servidores de base de datos, el primario, el espejeo y el árbitro, es llamado sistema espejeo, mirroring system, y el servidor primario espejeo espejeo juntos son llamados servidores operacionales, operación server. Réplica o replicación. La replicación de base de datos es una herramienta muy potente en el mundo de las aplicaciones distribuidas. Sus aplicaciones en el mundo real son muy variadas. Sin embargo, para que se pueda utilizar de una forma y funcione como esperamos, es importante conocer realmente cómo funciona y las diferentes opciones que nos ofrece. Los beneficios o los entornos donde es aplicable la replicación de la base de datos son: 1. Usuarios trabajando en locaciones geográficamente alejados, trabajando con sus propias copias locales de una base de datos. Entornos en los que se replica la base de datos principal en una secundaria como propia seguridad, en el caso de que la primaria caiga, la secundaria tomaría el control de esta. En entornos en los que la carga de usuarios sea muy grande para un solo gestor, se pueden replicar las bases de datos en varios servidores, asignando a cada usuario un servidor. Balanceando de esta manera la carga, podremos aliviar los gestores. Métodos de respaldo de un SGBD. En MySQL existen varios métodos para la realización de un backup, y esto se debe principalmente a que MySQL guarda las tablas como archivos y al tipo de tablas que se está manejando. Entre sus características principales están que soporta transacciones como características ACID, cual significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Método de recuperación de un SGBD. La recuperación consiste en 3 pasos principales. 1. Análisis. Identifica las páginas sucias y el conjunto de transacciones activas en el momento de la caída y el punto log apropiado para empezar la operación rehacer. Se replican las operaciones de log. Deshacer. Se corre el log hacia atrás y se deshacen las transacciones activas en el momento de la caída o iniciadas después de las que no se ha encontrado confirmación. Recuperación. Recupera los datos con rehacer desde red o log. Migración de la base de datos. La migración de base de datos es generalmente una tarea compleja, que no solo supone transferir datos entre tipos de almacenaje y formatos de un servidor de base de datos a otro, sino que también supone reescribir sentencias SQL o incluso procedimientos SPL de lógica de negocio.
Unidad 6. Monitoreo y auditoría. El monitoreo de base de datos es una necesidad prioritaria en un entorno que las usa. Debe tomarse en cuenta las bases de datos. Tienen una relación profunda con el rendimiento general de aplicaciones y servidores, por lo que la recolección y análisis de datos estadísticos del funcionamiento de las bases de datos y su relación con los recursos disponibles, CPU, memoria, etc., pueden ser claros y fáciles a los ojos del administrador del entorno. Ventajas del monitoreo en un sistema manejador de base de datos. Incrementa la disponibilidad de una base de datos si se produce un desastre en el modo de alta seguridad o conmutación automática por error. La conmutación por error pone en línea rápidamente la copia en espera de la base de datos. Aumenta la protección de los datos. La creación de reflejo de base de datos proporciona una redundancia completa o casi completa de los datos. De si el modo de funcionamiento es el alta de seguridad o el alto de rendimiento. Mejora la disponibilidad de la base de datos de producción durante las actualizaciones. Esto es para minimizar el tiempo de inactividad para una base de datos reflejada. Puede actualizar secuencialmente las instancias de SQL Server que hospedan los asociados de creación de reflejo de la base de datos. Auditoría es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, de qué tipo de dispositivo application, desde qué ubicación en la red, cuál fue la sentencia SQL ejecutada, cuál fue el efecto de acceso a la base de datos. Y bueno, con esto hemos terminado la presentación final. Espero que hayan entendido y más que nada que les haya gustado. Y pues bueno, muchas gracias.